para poder comprender cómo se estructura visualmente, digamos, las diferentes jerarquías o los diferentes estamentos de una organización, vamos a utilizar digamos, una herramienta que se denomina organigrama. Este organigrama representa la gráfica de la estructura jerárquica y funcional de una organización. Permite entenderla rápidamente de manera visual. Esto es, quién está representado físicamente o gráficamente, quién es la autoridad máxima en relación a los empleados. Para lo cual, el siguiente audiovisual ejemplifica cada uno de los tipos de organigramas. En la clase de hoy vamos a ver los organigramas y todos los tipos que hay. ¿Y qué es un organigrama? Pues es nada más y nada menos que la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa, en donde normalmente se van a reflejar las responsabilidades, los departamentos y la jerarquía, es decir, la autoridad que hay de unos trabajadores a otros. Lo primero que tenemos que entender es que en los organigramas se suelen reflejar dos tipos de relaciones. La primera, las relaciones lineales, que nos van a expresar la jerarquía. Es decir, tenemos una persona que manda y otra persona que obedece. Es decir, que si en un organigrama vemos una persona arriba y otro abajo unidos por una línea continua, eso significa que el de arriba manda sobre el de abajo. Pero luego tenemos una segunda relación, que es las relaciones de staff o asesoramiento. Bueno, pues estos staffs están, como dice su palabra, para asesorar a todos los departamentos, a todas las personas que lo necesiten. Y normalmente se refleja en una línea discontinua. Un ejemplo puede ser en algunas empresas el departamento de informática. Es un órgano de asesoramiento y si tienes algún problema, pues llama al departamento de informática. Este departamento no da órdenes y no manda, sino que está simplemente para ayudar cuando cualquier trabajador de la empresa tiene un problema con su ordenador. Estas relaciones las podemos ver de manera muy sencilla con un mini organigrama en donde, bueno, esa relación lineal vemos que es la línea continua que une al jefe con el subordinado. Obviamente el jefe manda sobre el subordinado, y luego las relaciones de staff ya tenemos con una línea discontinua. En este caso tenemos asesores legales, pues por ejemplo un despacho de abogados al que tanto el jefe como los trabajadores pueden consultar en cualquier momento cuando tienen una duda legal. Una vez que ha quedado claro esto, vamos a ver los diferentes tipos de organigramas. Aunque se pueden hacer muchas clasificaciones, nosotros vamos a ver 4 de ellas. Y la primera es los organigramas según su finalidad, en donde vamos a destacar los organigramas informativos y los analíticos. Los organigramas informativos son aquellos que dan información más global, digamos que aparecen más resumidos y aparecen todos los grandes departamentos. Mientras que los analíticos serán aquellos que dan información mucho más detallada. Aparecen los departamentos, todas las unidades, los trabajadores, etc. Luego tenemos según su extensión. Según su extensión podemos distinguir entre generales y detallados. Los generales nos van a representar todos los departamentos de la empresa, mientras que los detallados se van a centrar en solo un departamento. Luego tenemos los organigramas según su contenido, donde vamos a diferenciar entre organigramas estructurales, personales y funcionales. Muy sencillo, los estructurales reflejan los departamentos de la empresa, los personales reflejan las personas y los funcionales reflejan las funciones que tiene cada departamento y cada persona. Y por último vamos a ver los organigramas según su forma, en donde diferenciamos los verticales, los horizontales y los radiales. Los verticales buscan principalmente destacar la jerarquía, es decir, quién manda. Y van de arriba a abajo. Arriba colocamos los jefes y abajo colocamos a los subordinados. Luego tenemos los organigramas horizontales, en donde lo que se busca es destacar las funciones. Y para ello la jerarquía va de izquierda a derecha. Es decir, los jefes están en la izquierda y los trabajadores subordinados van hacia la derecha. Y por último, los radiales, en donde se quiere destacar los niveles de la alta dirección. Y por eso la jerarquía va desde el centro, donde están los jefes, hacia afuera, donde están los trabajadores subordinados. Y para acabar te dejo estos organigramas, para que veas cómo en los organigramas verticales
los jefes se representan arriba y los empleados abajo, y en los diagramas horizontales los jefes se representan a la izquierda y los empleados hacia la derecha. Igualmente, con los radiales, los jefes los representaremos en el centro y los empleados hacia afuera. Con esto acabamos y nos vemos en la siguiente clase. De acuerdo a esto, como bien se me dijo, hay diferentes tipos y diseños. Las características y más importantes de los organigramas es que tienen que ser claros, ¿sí? Tienen que ser claros, de modo que cualquier persona pueda visualizarlo o entenderlo. Deben ser breves, es decir, tienen que ser sintéticos, bien, y ordenados de manera clara. Es decir, si la empresa tiene una estructura vertical o que la cadena de arriba hacia abajo, o si la empresa tiene de carácter horizontal. Bien, en este caso, en los ordenados podemos citar en una entidad deportiva o en la institución, el IEF 9016, el ordenado, el jerárquico, puede estar, digamos, en la parte superior, el rector, y en la parte inferior, el personal, los profesores o los alumnos. Y si es en forma horizontal, podemos estar o mostrar si cada uno de las coordinaciones de los diferentes grupos de profesores. En este caso, una coordinación de montaña, de primeros auxilios, etc. Aquí en los diseños se puede ver o mostrar jerárquico, relacional, ¿sí? Existen montones de diseños para poder realizarlo. La idea o lo concreto es que tienen que ser claros, breves y ordenados. Como bien se dijo con anterioridad, los tipos de organigramas pueden ser analíticos, informativos, verticales, horizontales y, de acuerdo a su estructura, horizontales y circulares. Aquí es muy importante que para poder diagramar estos, digamos, estas líneas jerárquicas, ¿sí? O la vinculación de una autoridad hacia un empleado, tenemos que entender lo que es una departamentalización y un departamento, para poder fusionar o colocar cada uno de estos elementos. La departamentalización, ¿sí? Es un proceso mediante el cual se divide el trabajo dentro de una organización, de acuerdo con la actividad o funciones con las que se realizan en forma similar y que se encuentran ordenadas lógicamente y relacionadas. Permite separar y agrupar las funciones de una empresa por medio de una división de trabajo. Por ejemplo, las coordinaciones en relación a las diferentes áreas funcionales de una organización. Por lo que todas las tareas se organizan de manera lógica y a la vez se pueden agrupar todas las que presentan ciertas similitudes. Por ejemplo, el área de secretaría, todos aquellos departamentos que estén relacionados con la actividad administrativa. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, se pueden agrupar departamentos, ¿sí? De acuerdo a las diferentes áreas que contengan una coordinación deportiva. Puede ser la coordinación de básquet, de vóley, de natación, etc. Todos aquellos departamentos que tengan congruencia o relación con el departamento afín. Debe quedar claro que no existe una manera única, ¿sí? de realizar un organigrama.
¿sí? Hay lineamientos generales, pero, o de crear un organigrama. Pero lo importante acá es que no, si bien existe una manera, no existe la manera estructural de acuerdo a una organización, sí tengo que adaptarlo. Y estos departamentos también se adaptan en función del organigrama que yo quiero establecer, lo cual es aplicable a todas las organizaciones o situaciones que se vayan presentando. Y cada situación va a depender del caso. Ahora bien, el departamento, ¿sí? Es el área o división o la unidad específica de una organización sobre la que un gerente tiene una autoridad para el desempeño de las actividades establecidas. Por ejemplo, la Tecnicatura Superior en Montañismo. Entonces, tienen que ver, se agrupan todas aquellas actividades relacionadas con dicha área o con dicha coordinación. En general, existen diferentes tipos de departamentos o formas de departamentalización. ¿Sí? Agrupación. En este caso, tenemos por funciones. Las funciones se agrupan las actividades de acuerdo a la producción, venta, finanzas. En el caso de la geografía, se agrupan en función de las regiones o áreas geográficas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso la sede centro o la sede sur de la institución. Por clientes, es decir, agrupar aquellas actividades de acuerdo a los tipos de clientes que generan un interés. Puede ser clientes de sexo femenino, masculino o por edades o rangos o categorías. Bien, por producto, es decir, se agrupan las actividades en función de los productos o servicios que se brindan. En el caso de una entidad deportiva, puede ser de gimnasio, de servicio, puede ser cosmetología, puede ser manicura, podología, etcétera, que se brinde dentro de la misma institución. O nutrición también podría ser. Una importante organización es la organización matricial. Este tipo de departamentalización sí combina los modelos de departamentalización funcional o por productos. Es decir, que por cada, digamos, estructura organizativa o de servicio, ¿sí? La podología está a cargo de una determinada autoridad. Por ejemplo, una coordinación deportiva tiene a su cargo todas aquellas actividades relacionadas con esto. Otro tema muy importante, ¿sí? que se puede proporcionar dentro de una entidad deportiva son las unidades estratégicas de negocio. Son empresas bien diferenciadas, ¿sí? y establecidas como unidades en una compañía más grande para asegurar que ciertos productos o líneas de productos se promuevan o se administren como si fuese una empresa independiente. Por ejemplo, se puede realizar una actividad extra dentro de la actividad general. Por ejemplo, incluir una actividad para personas con capacidades diferentes. Entonces, la unidad de negocio, ¿sí? es proporcionar
entretenimiento o recreación, ¿sí? O integración a este tipo de personas que tienen una capacidad diferente. Pero lo importante acá, que el servicio que se proporciona dentro de la unidad es otra, ¿sí? Recreación. Una tecnología o factores claves para el éxito. El concepto de unidad estratégica de negocio se origina en 1973, cuando la General Electric implementa este tipo de organización para facilitar el proceso de planificación estratégica, debido a su alto grado de complejidad y diversidad de productos. Para desarrollar el análisis estratégico y desarrollar una estrategia empresarial en una empresa diversificada, es necesario subdividir dicha empresa en unidades estratégicas para comprender mejor su realidad particular y tomar decisiones adecuadas. Ideas básicas. Número 1. En una empresa con varias actividades o negocios no debe haber una posición competitiva global de la empresa, sino una posición competitiva en cada actividad. Número 2. Cada actividad se desarrolla en un entorno competitivo específico, por lo que requiere competencias distintas. Por lo tanto, hay que plantear una situación de decisión y acción diferentes en cada una. Número 3. Puede haber similitud en algunos factores de éxito necesarios entre una actividad u otra, por lo que es posible reagrupar estas actividades para poder aprovechar las posibles sinergias y evitar que se multipliquen el número de situaciones diferentes en la empresa. A la hora de realizar una segmentación estratégica en una empresa, los criterios que suelen utilizarse están relacionados con las características de los productos de la empresa, con los mercados donde opera y con el proceso de producción que se emplea. En este sentido, podremos decir que la identificación de la unidad estratégica de negocios puede hacerse a partir de los siguientes puntos. Número 1, grupos de clientes. Se refiere al tipo de clientela a la que va destinado el producto o servicio. Número 2, funciones. Hace referencia a las necesidades cubiertas por el producto o servicio. En la que la empresa cubre la necesidad de la clientela por medio del producto o servicio. Las unidades estratégicas de negocios de Coca-Cola podrían ser Fanta, Coca-Cola Cero, Sprite, Ciel en sus diferentes variedades, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que cada línea de productos de la marca es una unidad de la empresa que tiene su propia misión y objetivos, y que se puede planear más allá de otros negocios de la empresa. Además, cada uno ofrece oportunidades de rentabilidad y crecimiento distintas, requiriendo un planteamiento competitivo diferente. En este sentido, podemos decir que estas unidades estratégicas de negocio pueden estar referidas, ¿sí? En un caso de una entidad deportiva, proporcionarle un servicio adicional. Por ejemplo, si yo un plan de entrenamiento específico a cada individuo, le proporciono un plan nutricional para esa persona. Entonces allí estamos haciendo unidades estratégicas de negocio. ¿Sabías que 7 de cada 10 negocios fracasan en los primeros 3 años? Hay muchas razones para que esto suceda, pero en la mayoría de los casos es porque las empresas no se toman el tiempo necesario para diseñar la estrategia correcta para llegar al éxito.
Al comenzar un proyecto, debes analizar perfectamente todo el contexto alrededor del mismo, para poder asegurar que tu negocio o producto realmente esté enfocado en una necesidad real de los consumidores. El análisis del entorno se divide en 3 puntos esenciales: las tendencias de mercado, la competencia y el consumidor. En las tendencias del mercado, entenderás perfectamente el rumbo que el mercado lleva en base a las necesidades de los consumidores, para ofrecerles un producto que sea útil para ellos de acuerdo a la vida actual y futura. Analizar la competencia es importante para entender contra quién estás peleando, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, para así definir las armas que utilizarás para lograr el éxito. Por último, tienes que saber a quién le estás vendiendo, es decir, cuál es el grupo clave al cual te vas a enfocar para diseñar tu propuesta. Es importante que entiendas que no todas las personas comprarán tu producto. De esta manera podrás enfocar mejor cada esfuerzo, hablándole a quien realmente te quiere escuchar. Los demográficos y el nivel socioeconómico no son suficiente información. Es importante saber qué los mueve, qué necesitan, a qué estímulo responden, etc. Una vez que lo identificaste, es el momento de estructurar tu proyecto y comenzar a comunicarles mensajes que los hagan consumir tu producto o servicio. Con este análisis ya estás listo para el siguiente paso: crear tu idea de negocio, la cual se compone de 3 elementos. El primer elemento es la promesa de tu marca, que no es otra cosa más que lo que tú dices que tu producto o servicio hará por tus clientes. Si solo pudiéramos decir una cosa de nuestra marca, esta debería ser nuestra promesa. Debe ser clara, concisa y sobre todo la misma a través del tiempo. Las marcas Volvo, Mercedes-Benz y BMW venden un mismo producto: automóviles de lujo, pero cada uno promete cosas diferentes. Volvo promete seguridad, Mercedes-Benz estatus y BMW desempeño. El segundo elemento son los beneficios de tu marca hacia el cliente. ¿En qué le beneficia a mi consumidor escoger mi producto o servicio? Estos beneficios no deben ser más de 3 y pueden ser funcionales o emocionales. La marca Suavitel vende un beneficio funcional, que es un suavizante de telas que facilita el planchado, que a su vez se traduce en un beneficio emocional, que es el tener más tiempo para que las amas de casa convivan con su familia gracias a la facilidad del planchado. El tercer elemento es la personalidad de tu marca. Si tu marca fuera persona, ¿cómo sería? Esta personalidad deberá reflejarse en cada esfuerzo que realices por comunicarte con tus consumidores. La marca Apple es una persona innovadora, creativa, original, exitosa, y sus consumidores mantienen el mismo perfil, lo que le ha ayudado a generar un estilo que ha detonado en un gran éxito comercial. Recuerda que el tiempo que pases pensando y analizando toda esta información para tener una estrategia fuerte, distintiva y clara, es básico para alcanzar el éxito. Da el primer paso firme y dedícale el tiempo necesario. Ahora, utiliza la estrategia para alcanzar el potencial de tu negocio. En este sentido, cuando se habla de estrategias y unidades estratégicas de negocio, tengo que pensar básicamente qué tipo de estrategia voy a utilizar a mis clientes para que realmente funcione, para que el negocio sea realmente rentable. Por ejemplo, si en el caso estoy ofreciendo una diplomatura, lo que estoy ofreciendo es ampliar conocimientos técnicos para poder gestionar aquellas entidades, ¿sí?, con o sin fines de lucro, que me generen a mí una rentabilidad. Esta rentabilidad no siempre está traducida en términos monetarios, sino también pueden ser traducidos en términos morales o éticos. Por ejemplo, en el caso de la institución, al ofrecer una unidad estratégica de negocio, que sería la diplomatura, es proporcionarle ampliar conocimientos técnicos para poder gestionar. Tiene claro que el prestigio que va a generar esta institución es ser líder única en este tipo de mercado. Así bien, podemos representarlo a través de un organigrama, el cual deberá estar a cargo, ¿sí?, un gerente general o una persona a cargo
luego la persona de que estará a cargo del negocio, los diferentes tipos de personas, ¿sí? O autoridades que estarán a cargo de cada una de las actividades que se deben realizar. Por eso es muy importante, ¿sí? Que esta unidad estratégica de negocio, ¿sí? Tenga en claro cuál es el objetivo. En este caso, la unidad de negocio que yo estoy proporcionando es la parte de administración, la cual tengo a cargo desenvolver o desarrollar todas aquellas habilidades o capacidades relacionadas con la administración de una entidad deportiva o actividad turística. Algo que se está viniendo en cuenta que es una organización virtual. Esta organización virtual se designa a un grupo de personas independientemente vinculadas, casi siempre, mediante la tecnología de la información. Estas personas que están en diferentes lugares o espacios físicos pueden conectarse a una red principal y poder generar. No siempre conllevan una estructura, ¿sí? Formal, sino más bien son informales. A veces, en general, también existen en muy pocos casos las formales, pero en este caso sí existen la formalidad. Lo importante es que acá no hay una estructura física, sino que están interconectados. Bien, un tema muy importante es las relaciones que se proporcionan entre la autoridad, ¿sí? O sea, las relaciones de autoridad en las organizaciones. La autoridad, básicamente, ¿sí? Es un derecho inherente a un cargo para ejercer con discrecionalidad y tomar decisiones que afectan a otros. Existen diferentes tipos de autoridad. La autoridad lineal, la autoridad funcional o la autoridad de staff, que un poco ya se había hablado con anterioridad. Pero en este caso, esta autoridad lineal se basa en una autoridad directa digamos, del jefe hacia los subordinados, tal como se mencionó. Por ejemplo, el rector hacia el alumnado o los docentes. La autoridad funcional, sí, se posee varios jefes para un mismo subordinado. Se basa en un principio de especialización de funciones. Por ejemplo, si seguimos el caso de la institución, podemos decir que existe una autoridad por ejemplo, de coordinación, ¿sí? Una jefatura de formación inicial, una jefatura informática, y todo obviamente de acuerdo a las funciones que se ejercen, se desarrollan o se desenvuelven dichas autoridades. La de staff sí tiene carácter de consultoría, sí, y no es en forma directa, tal como se mencionó en el caso de un departamento de informática o de consultoría de acuerdo a algún asesoramiento legal. La autoridad legal, su característica principal es que, o sea, se enuncian, sí, la autoridad lineal, sus características la pasaremos a enunciar a continuación. Puede ser una autoridad lineal o única, ¿sí? Existen líneas funcionales de comunicación descendentes, ¿sí? Y hay una centralización de decisiones.
Existe una unidad de mando, empresas en general son pequeñas y hay un único propietario o dueño. La autoridad funcional la estableció Henry Frederick Taylor, la cual establecía que cada órgano, cada órgano o cargo contribuye a una especialidad a la organización. Son empresas generalmente grandes y tienden a una especialización, por lo cual requiere una eficiencia. Las autoridades, en este caso, la autoridad funcional es una autoridad funcional o dividida. La comunicación siempre en general es en forma horizontal y hay una descentralización por parte de las decisiones. La de staff, en general, son el resultado de una organización lineal y funcional, es decir, una combinación de las anteriores, en la cual esta organización existen órganos de decisión en la asesoría. Suele ser en general un asesor y cada órgano de asesoría o servicio es especializado sobre un tema en particular. Aquí podemos proporcionar diferentes estructuras organizativas con una representación de un organigrama por cada una de los tipos de autoridades. Tenemos la estructura lineal, como habíamos comentado, ¿sí? Rector, docentes o alumnos. Acá funcional por áreas funcionales, coordinaciones, por ejemplo, y la de staff sí está relacionada porque es, digamos, está como afuera dentro de la ejecución organizativa o decisoria de la parte organizativa. Aquí podemos ver el rector, ¿sí? Una consultoría que aconseja tomar determinadas decisiones y obviamente la gerencia determina quién lo hace. Como bien, otro tema muy importante es el poder. En general, el poder sí es la capacidad que tienen los individuos o grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas o grupos. El poder a veces no siempre está reflejado por la máxima cúspide organizativa. Puede ser puede estar representada en otra área. Existen diversos tipos de poderes. Existen el poder de referencia, el poder por recompensa y el poder coercitivo. El poder por referencia es la influencia que personas o grupos pueden ejercer en otros porque los demás creen en ellos o en sus ideas. ¿Sí? Por ejemplo, un asesor le puede aconsejar a un rector determinados pasos a seguir sobre determinadas personas, ¿sí? Y que de alguna manera, por su capacidad, especialidad, considera que es importante este tipo de poder. Entonces, toma este asesoramiento como forma parte de algo legítimo e importante. Y por tal motivo, lo toma. O, por ejemplo, alguna persona, ¿sí? Que es el líder. El poder por recompensa, obviamente, es la capacidad que tiene una persona para otorgar recompensas. Por ejemplo, una persona que tiene un poder para dar cierta cantidad de horas cátedra. O, por ejemplo, dar mayor tiempo de trabajo y por tal motivo le asume mayor dinero. O, por ejemplo, mayor cantidad de horas para poder, porque sí, para poder ejercerlo. No siempre puede ser la persona que le sigue
el comando o la unidad lineal. El poder coercitivo es el derecho de castigar a un subordinado con un despido o una retención o aumento de sueldo por la falta de méritos. Por ejemplo, en este caso, si el coordinador deportivo le dice que si no se realiza cierta cantidad de planes deportivos, puede haber un recorte en la cantidad de horas que se paga. Otro tema muy importante es la responsabilidad y la delegación. En general, la responsabilidad es la obligación de ejecutar las actividades asignadas, asignadas. A veces no hay un modo que pueda delegarse o pasarse a un subordinado. Cuando una persona, la responsabilidad es cuando una persona le encarga a otra una tarea y le otorga el poder cierta autoridad para llevarlo a cabo. Está asignando autoridad para poder realizar la tarea. Podemos decir que se ha, digamos, delegado un poco de autoridad. Por ejemplo, en el caso de un coordinador deportivo, le asigna la responsabilidad al profesor que realice planes deportivos, ¿sí? O que determine cierta cantidad de horas de trabajo. Tiene una responsabilidad de llevarlo a cabo. En el caso de la delegación es un proceso de asignar las actividades laborales y la respectiva autoridad a una persona específica en una organización. En este caso, la delegación está asociada a la distribución de tareas con un cierto grado de autoridad, aunque el que delega retiene la responsabilidad final. Cuanto más grande sea una organización, mayores serán las tareas a realizar y los niveles jerárquicos tendrán mayor necesidad de delegar las tareas con las autoridades. Para poder delegar, se requiere que la asignación sea concreta a las tareas, una definición de alcance de las tareas, una capacidad del personal, información oportuna y suficiente. Por ejemplo, en este caso, podemos delegar, el coordinador deportivo puede delegar una actividad en realizar un cronograma de actividades con los diferentes tipos de horarios al profesor. Cabe recalcar que la responsabilidad en ningún caso se delega. Siempre hay responsabilidad de la autoridad máxima. Para culminar el tema, tenemos el tema de centralización y descentralización. La centralización, ¿sí?, es una forma de gestión en la que el poder se encuentra concentrado en una autoridad o institución y quien da las directivas, ¿sí?, debe ser ejecutada por el resto entre los vinculados. En general, las decisiones son tomadas y ejecutadas por una única autoridad. El poder se ejerce y se gestiona en forma vertical e implica que los niveles superiores retengan las facultades de decisión sobre los temas e incluso los de menor nivel. Por ejemplo, la autoridad máxima de una institución deportiva, ¿sí?, sería el director, quien decide, por ejemplo, de abrir una nueva actividad para desarrollar en el club. La descentralización implica que es el grado en que se distribuye la autoridad para la toma de decisiones en una estructura organizada. Permite
que los diferentes niveles jerárquicos tomen decisiones sobre los temas delegados y las decisiones en general son más rápidas. Por ejemplo, siguiendo con el caso anterior, el profesor puede determinar qué tipo de actividades le va a asignar a cada cliente o usuario del deporte. En este caso, hemos culminado el tema de organización.